Bienvenido al taller de búsquedas, selección y estadísticas generales. En este taller aprenderá a visualizar fácilmente diferentes lugares en un mismo mapa, realizar búsquedas simples y complejas sobre los diferentes atributos de cada capa y a seleccionar elementos y exportarlos a diferentes formatos utilizando diferentes criterios. Aprenderá a realizar análisis estadísticos por campos independientes y resúmenes estadísticos de agrupamiento de múltiples variables. Iniciamos con la creación del directorio de trabajo. En la raíz de C y dentro del directorio PIAS o dentro del directorio TSIG vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar taller 2. Para ello podemos utilizar taller estructura, cuyo archivo se encuentra en el taller 0 de introducción. Podemos tomar taller estructura, descomprimirlo en la carpeta de clase y cambiar el nombre por taller 2. Cerramos la ventana de descompresión y ahora vamos a copiar el paquete de datos de taller 2 dentro de la carpeta datos. Los datos podrán ser descargados directamente desde el micrositio del curso en taller 2 y el paquete de datos se llama datos.zip. Es necesario descargarlo. Una vez descargado, deberemos descomprimirlo dentro de la carpeta datos. Tomamos los archivos, extraemos todos los archivos y los copiamos o los descomprimimos dentro de datos. Cerramos la ventana del descompresor y vamos a revisar la estructura y los archivos. Este paquete de datos no contiene carpetas, únicamente contiene archivos de diferentes tipos. Vamos a ordenar por tipo y vamos a verificar cuántas capas geográficas en formato shapefile tenemos. Verificamos la fuente shape, seleccionamos el primero y último archivo y encontramos 7 capas diferentes. Una capa de barrios, condados, estaciones de evaporación, líneas de drenaje, red de acueducto, Texas y unas vías urbanas. También al inicio, si ordenamos por nombre, vamos a encontrar una imagen en formato JPG. Ahora vamos a ArcMap, cliqueamos ahora en la herramienta de agregar datos y vamos a agregar las siguientes capas. Buscamos la carpeta del taller 2 dentro de PIAS, datos, seleccionamos Texas, estaciones de evaporación y condados inicialmente para el ejercicio. Damos clic en adicionar, verificamos el contenido de cada capa, vamos a apagar las capas inferiores de polígonos, tenemos unas estaciones de evaporación, en la parte inferior derecha podemos observar que el sistema de proyección nos está arrojando geolocalizaciones en metros. Ahora verifiquemos la extensión de la capa que se llama Texas, corresponde al límite del estado de Texas en los Estados Unidos de América y tenemos una capa adicional que es la capa de condados de ese estado. Verificamos el sistema de proyección de coordenadas de cada capa, iniciemos con evaporación, seleccionamos evaporación, botón derecho y vamos a las propiedades. Seleccionamos la pestaña de fuente y verificamos el sistema de proyección. Tenemos sistema proyectado, Norteamérica Datum del año 83 con proyección Albers. Podemos verificar que el falso este y norte también utiliza 1.000.000, como lo hace nuestro sistema en Colombia, Magna. Tenemos 2 paralelos y una latitud de origen. Y en las geográficas estamos utilizando geográficas de Norteamérica también del año 83. Vamos a verificar las demás capas. Damos clic en aceptar. Ahora verifiquemos Texas, botón derecho propiedades. Tiene el mismo sistema, Albers. Damos a aceptar. Y verificamos por último los condados. Botón derecho, propiedades. Y también tiene el sistema NAT 1983 Albers. Eso quiere decir que Layers, por haber cargado estas capas, debe tener ese mismo sistema. Vamos a propiedades y podemos verificar que tenemos NAT 1983 Albers. Vamos a dar clic en aceptar y vamos a guardar este mapa como taller 2 dentro del directorio de mapas de PIAS taller 2 en mapas. Nombramos como taller 2. Damos clic en guardar. Ahora vamos a ordenar las capas para obtener una mejor visualización. Vamos a poner primero encima Texas, vamos a dejarla activa, vamos a cambiar la simbología, cliqueamos directamente en el símbolo, vamos a quitar el relleno, vamos a dejarlo vacío, utilizamos esta opción y vamos a seleccionar un borde de grosor 3. Damos clic en aceptar. Ahora cambiamos la simbología de las estaciones de evaporación, cliqueamos directamente en el símbolo, vamos a seleccionar círculo 1, tamaño 12, vamos a dejarlo en negro. Damos clic en OK y vamos a cambiar un poco la simbología de los condados. Vamos directamente a las propiedades de condados, dando doble clic sobre la capa. Primero cambiamos la simbología, vamos a utilizar un símbolo en color gris claro con borde 0.4 en color negro. Vamos a dar OK, aplicamos y ahora vamos a rotular los condados por su código. Vamos a Labels, activamos los labels y vamos a seleccionar por un campo que se llama County-bajo. Podemos utilizar las propiedades de posicionamiento y activarlo horizontal o rotado para que se ajuste a la forma del polígono. Y vamos a seleccionar la opción de que únicamente se ajuste o se muestre el rótulo cuando quepa dentro del polígono. Damos clic en OK, aplicamos y aceptamos. Vamos a aumentar un poco el tamaño del rótulo.
Vamos a dar nuevamente doble clic sobre la capa, cambiamos el tamaño a 10 o 12, damos clic en aplicar y damos clic en aceptar. Ahora, para verificar la correcta proyección de este mapa, vamos a cargar un mapa base, vamos a cargar el mapa de terreno del mundo de Esri. Para ello vamos a agregar datos, mapas base y seleccionamos el mapa de terreno con rótulos. Damos clic en adicionar, apagamos el grupo de capas de referencia y cambiamos la escala, por ejemplo, a 1:1.000.000. Apagamos la capa de condados y ahora con la rueda del mouse nos desplazamos hacia la zona de costa. De esta forma podremos observar si el límite del estado de Texas tiene alguna similitud con el límite costero, observando que su geolocalización es correcta. Ahora apagamos el mapa base, nuevamente activamos los condados y hacemos un zoom de capa a Texas. Guardamos. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a crear una capa, una máscara, a partir de una zona geográfica en la zona central de este mapa. Específicamente vamos a trabajar aquí en esta zona donde tengo el puntero, cuya divisoria aparentemente es un cauce. Verifiquemos primero si esa divisoria sí corresponde a un cauce o a un drenaje. Eso lo podemos verificar cargando un mapa base. Vamos a utilizar un mapa base de los que están en el servidor de Esri. Vamos a verificar esta divisoria a una escala bien pequeña. Vamos a utilizar la imagen de todo el mundo. Adicionamos, esperamos a que cargue. Aquí ya está cargando. Demora un poco dependiendo pues de la conexión y pues de otros factores. Vamos a esperar a que cargue. Si se demora mucho, utilizamos el ArcBrutile y la imagen del servidor de Bing. Esta parece que se está demorando mucho en cargar. Esta demora, acá la podemos ver en la parte inferior, está conectándose al servidor de Esri. A veces es muy rápido, a veces toma algún tiempo. Vamos a dejar apagada esta capa y voy a utilizar por personalización mejor el ArcBrutile, la extensión. Estoy utilizando la 08 y voy a hacer la prueba con el servidor de Bing. Voy a acercarme un poco para que la escala sea más pequeña y se demore menos refrescando. Voy a colocarlo en 100.000. Voy a cargar el pin de satélite y esperemos a ver si carga un poco más rápido. Este parece que ya refrescó. Voy a apagar la capa y lo que voy a hacer es colocarle a la capa de condados una pequeña transparencia. Le damos doble clic a la capa, display, y vamos a colocar transparencia del 50. Es como tener papel calcante de un gramaje intermedio. Aquí vamos a poder observar entonces si esto sí corresponde a un cauce, la divisoria entre estos condados. Vamos a acercar bastante y acá podemos ver, si apagamos y prendemos los condados, vamos a poder ver ese cuerpo de agua. Esto es un río y estas líneas están aparentemente mal digitalizadas, pero se debe a la escala de digitalización. Cuando yo me acerco a escala, por ejemplo 1:5000, y digitalizo ese cuerpo de agua, pues la línea me va a quedar muy precisa. Si me pongo a digitalizar esto para un proyecto de forma manual, sin hacer restitución por imágenes satelitales, pues podría obtener un muy buen resultado, yéndome por todo el centro del eje. Pero en el caso de que yo no tenga una imagen de buena calidad y haga esto a una escala mucho más grande, por ejemplo 25.000, 100.000, 250.000 o 500.000, pues el resultado va a ser diferente. Acá la digitalización va a ser un poco menos precisa. Si digitalizo en 100.000, miren lo que va a pasar con la imagen. No voy a poder ver tan en detalle por dónde van los cauces. Seguramente estos condados fueron digitalizados con una escala más o menos de 100.000. Por eso no es tan precisa la divisoria. Entonces, para obtener buenos resultados, dependiendo del área geográfica y del tamaño del proyecto, pues la digitalización la debemos hacer a una escala más grande o más pequeña, dependiendo de lo que tengamos. Y también depende de la imagen. Ya verificamos, entonces esta divisoria sí corresponde a cuerpos de agua. Voy a apagar Bing, lo voy a quitar del mapa para restaurar el tamaño completo de extensión de mapa. Voy a quitar estas capas de mapas base. Vamos a removerlos y dejamos únicamente las tres capas de Texas, evaporación y condados. Ya verificamos que esto sí corresponde a una divisoria. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer entonces, en la zona central donde estamos visualizando, vamos a buscar manualmente los condados 144, 61, 77, 81 y 159. No tienen una secuencia numérica. La selección que debemos hacer es manual. Para la selección, acá tenemos en este momento prendidas todas las capas. Para que únicamente sea seleccionable los condados, debemos ir a la lista por selección y marcar únicamente como seleccionable la capa de condados, desmarcando las otras dos capas. En este momento solamente vamos a poder seleccionar condados. Tomamos el puntero de selección de entidades y hacemos un recuadro seleccionando las 5 entidades que queremos exportar. Si vamos a la lista por selección, recuerden acá nos aparece 5 y este de acá ya saben cómo arreglarlo, que es la información de campo. Aquí nos está apareciendo un número grande, seguramente es el área. Vamos a verificar, nos está apareciendo, vamos
Vamos a colocar acá seleccionables, nos está mostrando el valor del área. Aquí lo ideal sería que nos mostrara el conti-bajo, que es el código que estamos utilizando para rotulado. Vamos a hacer esa corrección. Ese pequeño ajuste lo hacen desde las propiedades de la capa. En la ventana display cambian el parámetro por conti-bajo y pueden activar también el map tip. ¿Para qué? Para que nos quede la etiqueta al vuelo, y aquí ya corregimos el código. Ya no aparece el área, sino aparece el código conti-bajo. Esos son los que vamos a utilizar: 144, 59, 61, 77 y 81. ¿Qué podemos hacer con estos datos que acabamos de seleccionar, con estos polígonos? Podemos exportarlos a una nueva capa. Entonces vamos a tomar esta capa, vamos a ir a la lista de selección, vamos a tomar condados y vamos a exportarlos con la opción datos, exportar a una nueva capa. Cuando vamos a exportar, él nos pregunta qué queremos exportar: toda la capa con todas sus entidades, solo lo que tengo seleccionado, que está marcado en azul y que está acá filtrado en la tabla, o las entidades que tocan el espacio de trabajo, todo lo que toca este espacio, no las va a recortar. El 107 lo seleccionaría completo y lo exportaría a la capa. En este caso vamos a tomar solo las entidades seleccionadas. Para el sistema de provisión de coordenadas vamos a conservar el sistema de provisión de coordenadas de la propia capa de condados. Debemos dejar marcada la opción esta misma capa de datos en el sistema de proyección, y esto lo vamos a guardar dentro de la carpeta de datos del taller 2 como Countis Export. Vamos a guardarlo en la misma carpeta, Countis Export. Guardamos, damos OK. Y acá me pregunta, ¿quiere crear esos que va a exportar al mapa que tiene actual? Le vamos a decir que sí. Y acá vamos a tener entonces una copia solamente de esos 5 condados. Vamos a borrar la selección. Solo esos 5 en una nueva capa, una capa más pequeña. Ahora lo que vamos a hacer es una máscara con estos 5. Entonces la máscara la hacemos con geoprocesamiento. La máscara va a ser una máscara para seleccionar otras entidades. Entonces lo que vamos a hacer es un geoprocesamiento por disolución. Vamos a tomar los condados exportados y vamos a guardar esto como una nueva capa que se va a llamar Countis Export Dissolve. Esperamos a que cargue y está cargando los datos a la ventana, y vamos a guardarlos dentro de la misma carpeta del taller 2 datos como Countis Export Dissolve. Los exportados y disueltos. Y no es necesario seleccionar ningún criterio de agrupamiento. Vamos a hacerlo masivo para toda la capa. Damos OK y vamos a obtener entonces, después de que terminemos, la máscara externa de la zona que vamos a analizar. Voy a colocarle color 3, color rojo oscuro, y a condados exportados le voy a quitar el relleno, no lo quiero con relleno, y voy a colocarle la línea en color negro de grosor 1. Esto nos va a servir como una máscara de selección. Acá vamos a tener los rótulos. Los rótulos los tenemos que volver a activar para solamente estos elementos. Si yo activo los rótulos de los condados exportados, vamos a corregir acá de una vez conti-bajo, vamos a colocar los map tips. Si coloco el rótulo y activo todas las capas, ese rótulo me va a aparecer duplicado. Una rotulación va a ser de condados y otra va a ser de condados exportados. Acá vamos a seleccionar conti-bajo como campo y vamos a colocarle tamaño 12 y vamos a darle negrilla para distinguirlo del otro rótulo. ¿Eso qué quiere decir? Que si prendemos condados, vamos a tener los rótulos de la capa con las divisorias. Vamos a cambiarle el color a esta divisoria. Vamos a poner ese mismo rojo para poder ver la diferencia. Entonces tenemos los condados de abajo con sus rótulos y tenemos los condados de encima. Acá hubiéramos podido hacer un filtro y quitar los rótulos de la capa de condados. ¿Para qué? Para que al apagar y prender los condados exportados no nos aparezcan estos rótulos acá en esta zona geográfica. Esto lo podemos hacer con un filtro rotulado. Ya saben cómo hacerlo. Bueno, esta es la máscara que vamos a utilizar para el trabajo. Si verificamos la capa de condados exportados disueltos y abrimos su tabla de atributos, solamente vamos a tener un elemento sin propiedades adicionales. Podemos eliminar este ID, pero seguramente está indexándolo. Entonces vamos a mirar si lo podemos eliminar. No lo deja eliminar porque está indexado. Verifiquemos el contenido de condados exportados. Abrimos la tabla. Acá tenemos los mismos códigos originales y los mismos campos que tenía la capa original. Son los mismos campos, pero esta capa únicamente tiene 5 polígonos. Bueno, vamos a dejar prendido y vamos a borrar la selección. ¿Cómo hacemos ahora para hacer la visualización de este mapa en diferentes posiciones sobre el mapa? Para hacer una captura de pantalla, por ejemplo, para un reporte. Vamos primero a corregir el tema de las rotulaciones. Vamos a dejar los rótulos externos, pero quiero quitar los rótulos internos, pero solamente la capa de condados, para que me aparezcan resaltados solamente los de afuera, que están rotulados en Countis Export. Eso lo vamos a hacer desde condados. Vamos a darle clic sobre condados o sus propiedades y vamos a hacer un filtro de rotulado. Acá en rotulación
de la capa de condados, vamos a escoger a partir de la definición de clases y vamos a hacer un SQL query. SQL query va a ser rotular los condados cuyo conti-bajo no estén en los siguientes códigos. Sería el 144, 159, 161, 81 y 177. Vamos a verificar expresión correcta. Si funcionó. Entonces la expresión para hacer esa filtro de exclusión cuando no tengo números consecutivos es con el not in y vamos a dejar la codificación separada por comas. Como es un campo numérico, no necesita comillas para los números. ¿Cómo sabemos que es un campo numérico? Acá en campos, ya lo sabemos hacer, en un metadatos, verificamos con dado y es un campo numérico doble. Debería ser un numérico entero largo, pero aquí está definido como un numérico doble. Damos a aceptar y si verificamos ya no aparecen duplicados los rótulos en esta zona. Y si yo apago la máscara, esto no va a tener rótulos. Podría dejarlo marcado de esta forma o podría volverlo a resaltar con rojo encima utilizando el reborde que utilizamos con este color. Guardamos. Entonces visualicemos cómo podemos hacer una captura de pantalla con varias zonas geográficas vistas en el mapa. Vamos a colocarle a la que tenemos en pantalla 800.000 para una resolución de 1920 por 1080. Acá en Windows vamos a tener algo que se llama visor general, justo acá. Ese visor general me va a permitir saber en qué parte del mapa estoy ubicado y este rectángulo que está acá corresponde al rectángulo del área del espacio de trabajo en pantalla. Si yo me desplazo, voy a poderlo mover y visualizar otra zona geográfica a la misma escala de 800.000 que acabé de definir. Puedo desplazarme a cualquier lugar. Vamos a colocarlo en donde estábamos, que es la zona que estamos estudiando. Si me desplazo, el cuadro se va a desplazar automáticamente. Vista general. Esta vista general no es acoplable, es flotante. No se puede acoplar a ninguno de los paneles. Windows, vamos a utilizar la opción de lupa de acercamiento. A una escala puede ser de acercamiento de 1000, damos Enter. Y la lupa funciona de la siguiente forma. Si yo quiero mirar cómo es esta curva de este meandro de este río, tomo la lupa con la X centro en el punto donde quiero amplificar y suelto. Aquí voy a poder ver a escala 1000 sobre esta escala que tenía de 800.000. Voy a poder ver 1000 veces cerca ese punto. Si quiero mirar ahora esta zona de acá, hago un acercamiento que quede justo el centro de la retícula donde lo quiero ampliar, ya puedo observarlo. Aquí también me puedo desplazar un poco con la mano, pero aquí está desactivado. Vamos a borrar, tengo que hacer el desplazamiento, pero con el pan del mapa. Si me desplazo, se va a desplazar lo que tengo en la lupa. Entonces, esta es una vista de lupa. Y podemos activar diferentes visores o hacer un visor independiente para colocar, por ejemplo, todo el mapa parecido al que tengo acá. En el Layer Overview no voy a poder ver rótulos. Acá en una vista global sí voy a poder ver los rótulos. Puede ser, por ejemplo, a escala de 11 millones. Vamos a poder ver todo Texas. Pero yo quiero hacer también una vista de la zona de costa en la parte inferior y en esta esquina que tenemos acá. Puedo entonces activar diferentes visores e irlos colocando en el mapa para mostrar lo que quiero representar en la captura de pantalla. Hago la vista global, hago un acercamiento a la zona que quiero ampliar. Se den cuenta que aquí se ve en donde estoy haciendo el cuadro. Coloco la escala que voy a utilizar para la representación, 2.500.000, escalas cerradas, desplazo un poco hacia abajo y ya tengo la vista en este punto. También podríamos colocar más vistas, más visores. Voy a colocar uno más vertical, otro visor adicional y lo podemos colocar de esta forma, en este tamaño. Seguramente ustedes en diferentes papers, artículos han visto mapas o capturas de pantalla donde se muestra mucha información al tiempo. Pues esta es una forma de hacerlo. Vamos a visualizar toda esta zona que tenemos acá a la izquierda en escala de 5 millones. Acá tengo entonces diferentes visualizaciones. Las capas son dinámicas. Si yo apago el borde, se va a apagar en todas las capas. Si apago los condados exportados, también se van a apagar en todas las capas. En el overview siempre me va a mostrar la capa más grande, la que tenga mayor extensión espacial. Esa es la que utilizan como referencia. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen cargado un mapa base y está apagado, pues seguramente no se va a ver nada acá. Se va a ver en blanco y solamente vamos a ver un pequeño cuadro. Esto lo podemos guardar y a esto le podemos hacer una captura de pantalla para un reporte. Hacemos una captura de pantalla, puede ser de la ventana del espacio de trabajo, justo en esta zona, y esto lo podríamos colocar perfectamente en un reporte de esta forma. Se va a ver bien, la resolución no es la ideal, pero se puede utilizar. Si queremos hacerlo con una resolución más alta, las herramientas de exportación que tenemos directamente en el ArcGIS, lo único que nos permiten es exportar el espacio de trabajo. Si yo le digo exportar, no me va a exportar la pantalla, solo me va a exportar el espacio de trabajo donde están las capas. Vamos a hacer una prueba. PIAS Taller 2, voy a exportarlo como una imagen JPG.
Generalmente los papers y los artículos y los estudios científicos, la resolución mínima que debemos utilizar es 300 para que 11 píxeles me dan una imagen de 4791 píxeles por 2841 de este espacio de trabajo. Si la guardo, voy a guardarla en la carpeta grid, estudio. Acá podemos verificar el color, podemos colocar compresión, vamos a darle compresión máxima y vamos a darle guardar. Esto lo podemos verificar, acá ya lo está exportando. Podemos verificar en la carpeta de taller 2 en grids y esta fue la que acaba de exportar. Pesa 818 kilobytes. Si la abrimos, exportada desde la herramienta, se van a dar cuenta que la resolución es bastante buena. Quiere decir que la van a poder utilizar para un póster, la van a poder utilizar para una portada y no se va a pixelar. Si quieren utilizarla en un formato un poco más grande, por ejemplo un pliego, la recomendación es que hagan la exportación en 600 dpi. Eso está en 300 dpi y se ve bastante bien al acercar. Pero si lo hacen en 600, no van a poder sacar estas ventanas independientes y a cerrarlas. Solamente lo que podemos exportar es lo que está aquí en el espacio de trabajo. Si quiero la visualización en full pantalla, debería cerrar la barra de tabla de contenido, centrar en el punto, verificar la escala y hacer la exportación para que me quede completa el ancho de pantalla. Vamos a colocar zona de estudio 1 y voy a subir la resolución a 600. Me va a dar una imagen de 11.000 píxeles, como la resolución de una pantalla 4K. Damos guardar, esperamos a que exporte, se va a demorar un poco más. Aquí podemos ver el porcentaje en la parte inferior derecha y en la carpeta van a poder observar la imagen del ancho completo de pantalla, pero a una resolución mucho más alta. Esto les va a servir para un póster grande. Si se acercan, la calidad de la resolución en una JPG es bastante bien. Entonces pueden hacer pruebas de exportación y van a poder observar que la resolución se puede llevar a la escala que queramos para que quede muy nítido, pero eso implica que sea más pesado el archivo. De 300 pesaba 818, de 600 pesa casi 3 megas. Entonces deben tener cuidado pues, con el tema de los tamaños. Se van a llevar 300 imágenes a un informe y pesan 3 megas. Pues solamente las imágenes dentro del documento van a pesar 900 megas. Entonces el documento va a pesar muchísimo. Cerramos la tabla de contenido, vamos a Windows y volvemos a activar la tabla de contenido. Va a quedar acá a la izquierda. Si queda flotante ya saben anclarla a la izquierda. Guardamos. Y esa es la forma de visualizar un mapa en diferentes puntos. Necesito ahora agregar el campo del área en kilómetros cuadrados, pero únicamente para los condados que exportamos. Voy a abrir la tabla de atributos de los 5 que exportamos y voy a agregar un campo que es el área en kilómetros cuadrados. Vamos a hacerlo en tipo doble, sin precisión escala porque estamos en un shapefile. Damos OK y vamos a calcular el área correcta, el área exacta, el área espacial. Esta área aquí está aproximada. Si se dan cuenta, los 4 últimos dígitos son ceros. Eso también está aproximado y cerrado en enteros. Pero yo quiero el área en valor doble y lo más preciso que sea a partir del cálculo de las entidades. Vamos a utilizar el calculador de geometría, utilizamos el campo área, el sistema de proyectadas de la capa y vamos a calcularlo en kilómetros cuadrados. Damos OK. Y aquí tenemos los valores en kilómetros cuadrados. ¿Para qué hicimos esa exportación? Para lo siguiente. Vamos a dejar solamente activos los condados exportados. Acá en la vista de selecciones, condados exportados, y vamos a utilizar el identificador para hacer identificaciones masivas sucesivas. Eso lo hacemos utilizando la tecla Control. Acá, en un momento, está diciendo la capa más superior. Vamos a decirle que únicamente lo haga con las capas que son seleccionables, las que definí acá. Voy a tomar nuevamente el puntero, hago clic en el 144, mantengo oprimida la tecla Control del teclado y voy a poder ir mirando la zona geográfica que está identificada. Acá, si vuelvo a dar clic en la misma, una de las entidades no se va a agregar adicional. Ya estaba agregada, entonces la deja en la lista. ¿Para qué me sirve la identificación masiva? Para rápidamente verificar los elementos o los atributos. Los atributos van a estar definidos en la tabla, como tenemos acá. El 144 es este elemento, que sería en la tabla este registro. Acá lo podemos ver, este es el 144. Voy a borrar la selección. Este es el 161, 177 y aquí nos aparecen los datos con las áreas que acabamos de calcular. El 177 tiene un área en kilómetros cuadrados de 2638.7 kilómetros cuadrados. Vamos a poder revisar rápidamente las áreas. Aquí podemos ordenar de menor a mayor. Este es el más pequeño, este es el más grande. Y las estadísticas generales ya las saben utilizar. Botón derecho en la cabecera estadísticas. Vamos a borrar la selección. Botón derecho estadísticas. Y aquí podemos mirar los estadísticos de los elementos que están en la capa. Si hay elementos seleccionados, pues solamente van a salir los estadísticos del seleccionado. Aquí tenemos 5. En kilómetros cuadrados, entonces el total es 11.825 de esta zona geográfica que estamos analizando y la media es 2.365. La mediana más próxima podría ser uno de estos dos valores.
este o este. Yo creo que es como esta la mediana. El valor de la entidad más cercano a la media. Guardamos. Entonces las identificaciones masivas sirven para ese tipo de visualizaciones. Ahora hagámoslo solo con la capa de evaporación. Vamos a cliquear en algunas estaciones. Coleman, estos McLennan, Bosque, vamos a clicar 4 o 5 y esta identificación múltiple con control es útil para mirar, por ejemplo, cuál es el valor anual en las estaciones de forma rápida y mirar en dónde están en el mapa, acá con el resaltado, en dónde están. Esta primera, Coleman, tiene 94,39 pulgadas en el año de evaporación. McLennan tiene 81,47, el Bosque 81,59, 71,22 Bell y Williamson 70,88. Cuando tengo abierta la tabla, pues no voy a poder identificar los directos de la tabla, lo estoy haciendo desde la ventana de identificación. ¿Para qué es útil esto? Si yo quiero mirar Coleman en el Google Maps, ya saben que acá pueden identificar Coleman, pueden cambiar el sistema de coordenadas de la identificación, pasarlo a grados decimales y ya saben cómo visualizar esto en el Google Maps o en el Google Earth. A partir de estas coordenadas, aquí tenemos longitud, latitud, en Google Maps colocamos latitud, longitud, o sea 31,84, mínimo 6 decimales para que sea preciso y la longitud menos 99,566,705 para esta estación. Si yo hago clic muy cerca del punto, no me va a quedar exacta la coordenada. La forma correcta de hacerlo es identificando la estación, cliqueando sobre ella para que se centre en ese punto o abriendo la tabla de atributos, buscando la estación. Acá podemos buscar el feed 24 y es esta estación y acá podemos dar botón derecho en la tabla e identificarla. Vamos a tener el mismo resultado en coordenadas. Verifiquemos. Esto es coordenada desde la tabla y desde la ventana de identificación tomamos la coordenada y debe ser igual. Esto es Coleman. Para eso nos sirve la identificación masiva, para identificar rápidamente elementos sin cambiar la escala y sin cambiar la vista de los datos. Y para visualizar de forma rápida algunos de los atributos de la tabla para muchos datos al tiempo, para no utilizar pues, la tabla de atributos.